Socialismo es salud, socialismo es educación, convivencia, libertad, expresión, que nadie quede sin estudiar. Socialismo es tener salud, socialismo es eso, que nuestra gente tenga empleo, buen salario, buenos precios de la canasta básica, sino que socialismo es la redistribución de la riqueza sin empobrecer a nadie. El socialismo es empleo y buen salario, dijiste. ¿En qué planeta vivís? Aquí la gente se iba por miles, el desempleo juvenil alcanzó niveles históricos y el salario mínimo era una burla. ¿Sabes qué es lo peor, chino? Que mientras el pueblo hacía malabares para sobrevivir, los líderes del FMLN se daban la gran vida. Casas, carros, viajes, cuentas en el extranjero, la verdadera redistribución de la riqueza, pero solo entre los compas de tu propio partido. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Manuel el Chino Flores, otra vez con el mismo disco rayado del socialismo. ¿De verdad crees que este es el país? ¿Que la gente es tan ingenua como para tragarse ese cuento, chino? Literalmente, de que el socialismo es salud, educación, empleo, libertad y convivencia. ¿No te cansas de repetir las mismas frases huecas mientras la realidad te grita en la cara que lo único que lograron fue hundir más a El Salvador? Hoy te voy a responder, pero no con eslogans de meeting ni promesas de campaña. Aquí vas a escuchar la verdad, la que te duele y la que nunca vas a admitir en público. ¿Por qué? Chino, si de algo estamos hartos los salvadoreños, es de políticos que viven en una burbuja repitiendo discursos bonitos mientras el pueblo se revuelca en hospitales colapsados, escuelas en ruinas y salarios que no alcanzan ni para sobrevivir. Así que prepárate, porque esto no es un debate, es un exorcismo de la mentira socialista que ustedes intentaron imponerle a este país. Según el IUDO-UCA, al cierre del último gobierno del FMLN, el 74% de los salvadoreños calificaba la gestión en salud y educación como deficiente o muy deficiente. La aprobación del FMLN cayó por debajo del 10% en 2019. Mejor digamos, damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Benjamin Disraeli. La salud es la base sobre la cual se construye la felicidad de los pueblos. Porque no podemos ir nosotros, como un partido revolucionario, con un partido enfocado en las tesis históricas del marxismo, a inventar. Inventando este gobierno que no tiene rumbo. Nosotros debemos de enfocarnos en las tesis fundamentales. El partido del siglo XXI, ¿qué debemos construir? Nuestra orientación y lucha al socialismo. Muchos le temen a la palabra socialismo. Nuestro partido, en su enfoque nacional, en su estatuto dice que somos un partido democrático, revolucionario, socialista, antiimperialista, antifascista e internacionalista. Eso es el enfoque. Socialismo es salud, socialismo es educación, convivencia, libertad, expresión, que nadie quede sin estudiar. Socialismo es tener salud, socialismo es eso, que nuestra gente tenga empleo, buen salario, buenos precios de la canasta básica, sino que socialismo es la redistribución de la riqueza sin empobrecer a nadie. En fin, socialismo con pobreza no es socialismo, se llama capitalismo, que es lo que estamos viviendo en El Salvador. ¿Socialismo es salud? ¿En serio, chino? Si eso era salud, entonces la peste negra fue una bendición. Ya se te olvidó cómo estaban los hospitales bajo tu gobierno. No habían ni gasas, ni jeringas, ni esperanza. El Hospital Rosales parecía más un set de película de terror que un centro de atención médica. Quirófanos cerrados por goteras, pacientes esperando semanas por una simple consulta y médicos haciendo colectas en redes sociales porque el Ministerio de Salud no podía ni comprar una pinche paracetamol. Entre 2015 y 2019, más del 40% de los hospitales públicos reportaron desabastecimiento crónico de medicinas esenciales. El Hospital Rosales tuvo 7 quirófanos cerrados por goteras y fallas eléctricas en 2018. El gasto en salud nunca superó el 5% del PIB, lejos del mínimo recomendado por la OMS.
Pero claro, la cúpula del FMLN nunca hizo filas en el Rosales, ¿verdad? Ustedes se atendían en hospitales privados o en Cuba, bien lejos del pueblo que tanto decían defender. Y ni hablemos de las farmacias populares, otro monumento a la improvisación y el despilfarro. ¿Cuántas veces vimos a la gente salir con las manos vacías porque no había ni lo básico? Y encima, cuando la prensa denunciaba el desabastecimiento, salían con excusa de siempre: es culpa de los gobiernos anteriores. ¿Hasta cuándo iban a seguir culpando a los demás? Tuvieron 10 años y el sistema de salud terminó peor que nunca. Eso no es socialismo, chino. Eso es negligencia criminal. Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Vamos con el otro gran cuento. Socialismo es educación. ¿En serio, chino? Eso era educación. Lo que dejaron fue una generación de niños y jóvenes condenados a la mediocridad. Escuelas cayéndose a pedazos, techos con goteras, baños que daban asco, pupitres destartalados y maestros sobreviviendo con salarios de miseria. El famoso vaso de leche terminó siendo un chiste cruel. Leche vencida y a veces que ni llegaba. Y cuando llegaba, más de uno terminó en el hospital con un fuerte dolor de estómago. La tasa de deserción escolar en secundaria subió del 4% al 7.1% entre 2009 y 2019, Ministerio de Educación. El 60% de los centros escolares públicos presentaban daños estructurales graves, UTEC, 2018. El 60% de los estudiantes de 9º grado no alcanzaba el nivel básico en matemáticas y ciencias, pruebas Avanzo, 2017. Pero lo peor, Chinese Flower, no fue la infraestructura, fue el abandono. Miles de niños dejaron de estudiar por las pandillas. El índice de deserción escolar subió año tras año y ustedes ni se inmutaron. Eso es que nadie quede sin estudiar. Mentira. Lo único que lograron fue perpetuar el círculo de pobreza y desesperanza, y mientras tanto la calidad educativa se fue al suelo. Los estudiantes de 9º grado salían sin saber sumar ni escribir bien, pero eso sí, todos con la camiseta roja para la foto de la campaña. Ese era tu modelo educativo, chino, el de la apariencia sin contenido, porque la realidad es que bajo el socialismo del FMLN, estudiar en una escuela pública era casi una verdadera condena. San Juan Pablo II. El trabajo dignifica al hombre, pero el desempleo lo destruye. El socialismo es empleo y buen salario, dijiste. ¿En qué planeta vivís? No sé si en la Tierra o en el de los simios. Aquí la gente se iba por miles porque no encontraban ni trabajo ni futuro. El desempleo juvenil alcanzó niveles históricos y el salario mínimo era una burla. Subía una miseria cada año, mientras la canasta básica se disparaba. ¿Sabes qué es lo peor, chino? Que mientras el pueblo hacía malabares para sobrevivir, los líderes del FMLN se daban la gran vida. Casas, carros, viajes, cuentas en el extranjero. La verdadera redistribución de la riqueza, pero solo entre los compas de tu propio partido. El desempleo juvenil llegó al 12.5% en 2018, el más alto de Centroamérica. OIT, 2018. El salario mínimo solo subió $20 en 10 años, mientras la canasta básica aumentó más de $60, Digestic. Más de 350,000 salvadoreños migraron durante los gobiernos del FMLN, UK, 2018. 7 de cada 10 empleos nuevos eran informales y sin derechos laborales. Y ni hablemos del empleo informal. 7 de cada 10 trabajos nuevos eran informales, sin seguro, sin derechos, sin esperanza. Eso sí, cada vez que alguien reclamaban, salían con la misma cantaleta. Estamos luchando contra el sistema, decían. ¿Contra el sistema? Si el sistema eran ustedes. Y para rematar la migración masiva, familias enteras huyendo del país porque aquí no había ni presente ni futuro. Ese es tu legado, chino. Un país vacío con los jóvenes soñando con irse porque aquí no había absolutamente nada. Eso no es socialismo, eso es un verdadero fracaso. José Mujica, la corrupción es el cáncer de la democracia.
Redistribución de la riqueza, sí, pero para el pueblo solo migajas y promesas. Mientras tanto Funes, Sigfrido y compañía robando a dos manos. ¿Eso es socialismo? No, eso es saqueo institucionalizado. ¿Y qué hicieron cuando la justicia empezó a tocar la puerta? Huyeron, se escondieron, se declararon perseguidos políticos. Por favor, si algo caracterizó al FMLN fue la hipocresía. Predicaban austeridad mientras vivían como reyes. Mauricio Funes, acusado de desviar 351 millones de dólares del Estado. Sigfrido Reyes, acusado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por más de 6 millones de dólares. Exfuncionarios recibieron sobresueldos ilegales, según investigaciones de la Fiscalía, 2018. Contratos públicos adjudicados a empresas fantasma y familiares de funcionarios. Y lo más triste, Chino, es que usaron el discurso de la lucha social para justificar sus robos. Es que el pueblo necesita, decían, mientras embolsaban millones. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas vidas se pudieron salvar con ese dinero? Pero no, la prioridad siempre fue la billetera de la cúpula. Por eso cuando hablan de socialismo, la gente solo se ríe. Porque el único socialismo que conocieron fue el de la corrupción, el de los sobresueldos, el de los de contratos a dedos, el de viajes de lujo y el de las cuentas secretas. Este es tu legado, Chino, y ese nadie lo quiere de regreso. Miguel de Cervantes. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Libertad de expresión, solo para los que aplaudían a los periodistas incómodos y perseguidos, los sindicatos que no eran del partido, ignorados o amenazados, y la convivencia, bueno, ¿qué convivencia? Si hasta negociaron con las maras, a escondidas, bajo el FMLN, el país se volvió un campo de batalla, polarización, odio, amenazas y sobre todo intolerancia. Medios como El Faro y Factum denunciaron acoso fiscal y amenazas durante el FMLN. Solo sindicatos afines recibían apoyo oficial. La famosa tregua con pandillas en 2012 a 2014 terminó aumentando la violencia y el poder de las maras. Informe UCA. La famosa tregua con las pandillas fue la gota que derramó el vaso. Mientras ustedes se sentaban a negociar con criminales, la gente honrada vivía con miedo, pagando renta, enterrando familiares, huyendo de las colonias tomadas por las maras. ¿Eso es convivencia? ¿Eso es libertad? No, eso es traición. Y lo peor, Chino, es que cuando la prensa destapó la verdad, salieron a atacar, a censurar, a perseguir. ¿Libertad de expresión? Sí, pero solo para los que repetían el guión oficial. Lo demás, a callar o a exiliarse, y ese fue el ambiente que dejaron. Miedo, silencio, resentimiento, y todavía tienes el descaro de hablar de libertad y convivencia. Por favor, Chino, tené un poco de vergüenza. George Santayana. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. El único legado real del socialismo del FMLN fue pobreza, migración y desconfianza. Total, en la política nos dejaron un país herido, sin esperanzas y con generaciones enteras buscando un futuro fuera. La gente ya no cree en discursos, ya no compra promesas, ya no confía en nadie que tenga una bandera roja, porque aprendimos a la mala. El socialismo del FMLN fue una estafa. Prometieron el cielo y nos entregaron el infierno. Por eso, cuando la gente votó por un cambio, fue un grito de basta ya a toda esa farsa. Ahora el reto es reconstruir lo que ustedes destruyeron, la confianza, la esperanza y el futuro. Y eso, Sopamán, va a tomar años, pero al menos ya no estamos bajo el socialismo de cartón y El Salvador ya despertó. Presidente Nayib Bukele. No hay mejor argumento que los resultados. Pero ¿cuándo se acabó el socialismo? El Salvador empezó a respirar. Ahora sí hay inversión, hospitales nuevos, educación digital y empleo real. Y lo mejor, la corrupción se combate de verdad. No son en discursos que por fin vemos resultados, por fin vemos obras, por fin vemos futuro. Porque el verdadero cambio no vino de discursos, vino de acción. Por eso, Sopamán, tu socialismo ya no tiene espacio en este país. La gente quiere resultados, no cuentos. Y eso es lo que estamos construyendo. El Salvador ya no mira para atrás. Hospital El Salvador, construido y equipado en tiempo récord. Computadoras y conectividad real para estudiantes de escuelas públicas. Turismo y empleo en crecimiento. Exfuncionarios corruptos procesados y transparencia en compras públicas. Mario Vargas Llosa,
El socialismo, cuando fracasa, no deja ni libertad ni pan. De mi parte, yo por mí quizás quisiera que toda la vida estuviera hasta que Dios le permitiera su vida, porque yo... El 85% de los salvadoreños cree que el país va por mejor camino desde 2019. Encuesta LPG Datos 2024. La confianza en el gobierno ha alcanzado máximos históricos tras el fin de la era FMLN y UDOP-UCA 2024. Chinese Flower, tu socialismo no fue una ideología, fue una estafa. Nos prometiste salud y nos dices hospitales en ruinas. Prometiste educación y no dejaste generaciones sin futuro. Juraste empleo y diste migración masiva. Hablaste de libertad y sembraron odio y corrupción. El pueblo despertó. El Salvador ya no compra discursos vacíos ni acepta cuentos de socialismo de cartón. Hoy, gracias a la decisión valiente de los salvadoreños y el liderazgo del presidente Bukele, estamos arrancando de raíz el legado podrido del FMLN. Socialismo, no gracias. Ya tuvimos suficiente de tu experimento fallido. El Salvador merece progreso real, no promesas huecas ni robo disfrazado de ideología. Y si no te gusta, chino, ahí está la puerta. Y si necesitas dinero para tu boleto a China, te recuerdo que el FMLN se financia con sopa de patas y capiruchos, porque desde luego la historia ya te juzgó. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Desde el divino Salvador del mundo, bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Política y Fe, vista de otra manera.